Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido, por la asistencia. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a Letras Corsarias, que comentábamos antes que han cambiado esta ciudad. Es realmente una transformación en la cultura muy profunda. Yo siento no ser un crítico literario como Constantino, como la gente de letras. Soy un filósofo, entonces mi presentación va a ser un poco sesgada con respecto a esta novela de Belén Goperi, Tesinen. Un filósofo así muy colocado en el sistema, Javier Gomá, escribía en el Español hace un tiempo diciendo que ya la literatura ha desaparecido, porque el arte en general, porque las escritoras se dedican a hacer novelas de tesis y a adecuar los relatos a su ideología, y que ya han perdido el sentido de la belleza. Bueno, esta no es una novela de tesis. Belén nunca hace novelas de tesis. Todas las novelas de Belén Goperi son investigaciones en la realidad. O sea, son maneras de pensar el mundo a través de experimentos mentales en los cuales ella se sitúa en entornos que son entornos en la zona gris de la existencia, y a partir de ahí va explorando. Para mí, desde que en los años 90 leí La escala de los mapas y La conquista de lo real, que para mí fue realmente un descubrimiento, de pronto he ido aprendiendo con ella el cómo la narrativa profundiza en el mundo de maneras que ni la sociología ni otras formas, ni por supuesto la filosofía puede hacer. Entonces, esta no es una novela de tesis, esta es una novela de detectives. Realmente es una novela de detectives, es una novela en la que los detectives empiezan a vigilar a la gente. Entonces, bueno, esta va a ser la primera pregunta que le querría hacer, porque es muy sorprendente que nos vigilen, pero nos vigilan de una manera muy extraña, nos vigilan de manera muy singularizada. Yo cuando hablo con la gente de mi familia y con gente que se oculta de internet y tal, siempre incorrectamente y estúpida e ingenuamente digo: nunca les vamos a importar. ¿Cómo les vamos a importar? A mí me da igual los datos y qué importancia tiene que me conozcan. Pues no, en esta novela explora la posibilidad de que haya una vigilancia singularizada. ¿De quién? Bueno, pues algo que es también muy interesante y que define un poco lo que está ocurriendo, y es que la vigilancia no se trata de las formas de vigilancia del Estado en las que se podía pensar en el siglo pasado, el Estado que nos vigila, que controla. No, ahora pueden ser empresas, se ha privatizado la inspección de la gente, ¿no? De la misma manera que en el siglo XIX en Estados Unidos el Estado privatizó la vigilancia. La agencia de detectives Pinkerton se ocupó de vigilar a los sindicatos, y de hecho fue la represión. Y ahí ha continuado porque Amazon sigue contratando de manera exhaustiva con detectives Pinkerton la vigilancia, la seguridad, pero todo lo demás. Bueno, esta idea de que ahora las empresas, las grandes empresas, las grandes plataformas o las pequeñas plataformas ¿por qué pueden estar interesados en nosotros? En gente, en los nadies, en los que estamos aquí. ¿Por qué? Sería muy interesante. Esta sería la pregunta. La primera pregunta que yo haría a Belén es: ¿por qué se le ocurrió que hubiera una vigilancia privada de la gente que apenas importa? Gente, pueden ser activistas en lo que se puede, o gente que tiene dudas en la vida y se ha arrepentido de cosas que ha hecho. ¿Por qué pueden ser interesantes para el poder el inspeccionar las vidas concretas? Se ha hablado, hace unos años escribió Susana
Zuboff escribió un libro que se llamaba El capitalismo de la vigilancia, que es cierto que las formas de economía contemporánea necesitan estar continuamente controlando todo, no solamente los grandes mercados, sino también todos los estratos de la existencia. Pero ¿hasta dónde se puede llegar y por qué te planteaste el que nos puedan vigilar a la gente normal? Esta sería mi primera pregunta. Hola. Pues bueno, repito las gracias porque hay que darlas y porque es para mí, no sé, una especie de déjà vu, pero maravilloso volver a estar aquí cada vez, ¿no? Y además acompañada por Fernando Broncano. Y además no me da ningún miedo las novelas de tesis, que me han llamado muchas cosas en la vida, o sea que si me lo quieren llamar también, que me lo llamen, pero te agradezco mucho que un filósofo ponga la literatura en su sitio, ¿no? Y bueno, ¿por qué quise que espiaran a gente así? Porque una vez, bueno, ya habréis visto que esta vez renuncié a pedirle a nadie que dijera que buena no era mi novela y lo pusiera en la faja, porque ya es una campaña que vamos así haciendo poco a poco, pero sí que tomé una frase de John le Carré, de un personaje, de su personaje, ¿no? Que es Smiley. Pues hay otra novela de John le Carré donde él contaba, vamos, donde el personaje contaba que cada vez que daba una conferencia o iba a hablar a un sitio, bueno, agradecía muchísimo toda la atención, pero la única persona que de verdad le importaba era esa a la que veía un poco distraída o un poco sin hacerle caso, o la que no aplaudía al final. Esa era la persona que le rebotaba todo el tiempo y decía, la próxima vez a esta la convenzo, ¿no? Y yo creo que hay algo de esto en el poder, ¿no? Esta sensación de saber que quien no está del todo entregado oculta algo y, como dice uno de los personajes, algo que si no es nuestro del poder es suyo, o al revés, algo que si es suyo y yo no lo conozco es que no es nuestro, ¿no? Y esa era la razón de que aceptaran este proyecto, que también digo que lo aceptan porque es barato, porque si hubiera propuesto este personaje a su empresa, voy a investigar cuál es la razón del no, o ese proceso que hace que una persona, cuando algo se convierte en la gota que colma el vaso, ¿por qué sucede? Pues si hubiera dicho, para eso tenemos que extraer datos de 2.000 millones de personas, seguramente le habrían dicho, mira, no, lo dedicamos a otras cosas, ¿no? A cómo venderles alarmas o lo que sea. Pero como es un proyecto barato, pues en la empresa pues dicen, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es verdad que todavía tenemos gente que se nos resiste. Y porque el poder yo creo que siempre está inquieto, porque aquello que se le resiste, en algún momento dado, puede ocurrir la carambola de una bola que golpea a otra y pase algo. Y entonces, y como invadir las vidas de la gente tampoco les parece un gran problema, pues ponen el proyecto en marcha. Claro, el proyecto se trata de investigar todos los aspectos de la vida, que esto es lo que resulta muy apasionante de la novela, es que el proyecto de esta empresa es una empresa que luego es vigilada por otra empresa, que a su vez es vigilada por otra empresa. Bueno, hay una escala ahí muy interesante que podías haber continuado hasta y que termina en una inteligencia artificial que vigila a todos. Es decir, hay digamos, una escala muy interesante que luego en algún momento hablamos de esto que llaman la inteligencia artificial. Pero el por qué interesan, claro, lo que has dicho, las facetas más simples de la vida, el que se come, el cómo se reacciona, el cómo se mueven personajes que son muy cotidianos, pero ¿por qué vigilarlos? Porque lo que realmente parece que están, a medida que avanza la novela, sin hacer mucho spoiler, a medida que avanza la novela, parece que lo que empieza a tomar relevancia es que lo que se vigilan es fundamentalmente, o lo que interesa mucho al poder,
es qué tipo de emociones, qué tipo de estructuras emocionales o qué tipo de reacciones pueden tener los personajes. Porque claro, es verdad también que se ha hablado mucho también del capitalismo emocional y yo creo que esta novela nunca se me había planteado a mí el pensarlo como tú lo has hecho, es decir, pensar el capitalismo emocional de que siempre estamos pensando el poder nos manipula con las emociones. No, aquí lo que le interesa al poder es las emociones de todos nosotros. ¿Y qué emociones? O sea, ¿cuáles son las emociones que importan o que realmente son relevantes aquí? ¿Por qué no? Sí, joder, menuda pregunta, ¿no? Claro, yo también quería provocar un poco la reflexión, ¿no? Porque estamos como muy acostumbradas y acostumbrados a pensar lo que decía Fernando, ¿no? Bueno, pues si me vigilan, ¿qué más da? Al fin y al cabo, no hay nadie que esté cotilleando sobre mi vida, que es lo que parece más molesto, sino que, bueno, es minería de datos, que extraen ciertos de datos y además siempre te dicen todo está anonimizado y, bueno, pues no saben que tú estás preocupado porque ya has buscado 7 veces en Google, yo qué sé, un grano en la nariz, ¿qué significa? Sino que lo que saben es que 17.000 personas en Madrid y otras 17.000 en Orense y tal están buscando esto y con eso extraen datos y hacen un cálculo y tú te sientes como que a pesar de todo tu intimidad está preservada, ¿no? Pero al mismo tiempo eso se contradice con esta necesidad que tenemos de que nos miren, ¿no? Con esta sensación de que pese a todo la vigilancia es compañía, ¿no? Y yo creo que esto se está viendo muy bien también con la llamada inteligencia artificial, ¿no? La sensación de que hablas con alguien que te contesta, lo que contaba Fernando un día, que está programado para la ilusión de usuario, para que tú sientas que te contesta especialmente a ti. Y bueno, pues, yo lo relaciono también con aquella canción de Police, ¿no? De cada every breath you take, o sea, cada paso que das te estaré observando, cada aliento que tomas te estoy... Y eso que se puede leer como una situación de acoso, también se ha leído como una canción de amor, porque en el fondo que alguien esté pendiente de ti, que alguien fije la atención en ti, es lo que entendemos porque alguien te quiera, ¿no? Entonces yo creo que se da esa ambivalencia de que por un lado nos gustaría, esto a mí me lo dijeron una vez, porque como yo ando siempre ahí jugueteando con los ordenadores, dice, el chino de Belén Gopegui debe estar harto, ¿no? Como que cada uno tuviéramos un chino, ¿no? Que está ahí siguiendo los movimientos que hacemos, ¿no? Y en el fondo dices, bueno, pues casi preferiría tener un chino a tener un modelo que no entiende nada, que no sabe, no alguien que pensara, mira, aquí está Belén otra vez, se ha equivocado con la contraseña, es que ha debido dormir mal o tendrá resaca, porque es que porque se ha vuelto a equivocar 3 veces, ¿no? En lugar de un modelo ahí que diga 3 veces pido la doble verificación, 5 veces no sé, lo bloqueo, y un modelo que no entienda, ¿no? Entonces, bueno, yo quería jugar con esa ambivalencia, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasa si lo llevamos al extremo? Vale, te siguen, pero ahora te siguen de verdad. Y te siguen y de verdad quieren saber quién eres tú. Y de verdad quieren saber qué te da miedo y al revés. Y sobre todo, qué no te da miedo, ¿no? Sí, claro, efectivamente, porque la idea de seguir a alguien en particular y sobre todo analizar cuáles pueden ser las reacciones emocionales, esta ambivalencia es muy interesante, porque claro, todas nuestras emociones son siempre todas de doble uso, ¿sí? Es decir, son emociones, efectivamente, queremos esta idea tanto de los psicólogos, que no es el deseo simple, sino que es siempre el deseo del otro. Y entonces nuestras emociones siempre son emociones orientadas a que otros tengan emociones hacia nosotros. Y eso abre un espacio, eso es un espacio económico tremendo, ¿no? El espacio básico actualmente, de donde sale la mayoría del Producto Interior Bruto, es de manipular estas emociones que tenemos, desde la experiencia de bienestar, de placer, la atención, etcétera,
pero hay una emoción, bueno, hay dos emociones, pero hay sobre todo una emoción que va apareciendo poco a poco en la novela. Y no quiero tampoco... Yo estoy a favor del spoiler. ¿Hay alguien aquí que no? Que levanten la mano a los que no quieran que cuente nada. Pero hay una emoción que es muy interesante, y que me gustaría plantear y luego también aportaría en mi caso cuál sería mi lectura de esa emoción, que es el arrepentimiento. ¿Por qué al poder le puede interesar la gente arrepentida? Bueno, nadie ha levantado la mano. O sea, de todas formas, no es una... No, yo creo que una de las cosas que defiende esta novela en relación a lo que decía Fernando, ¿no? Es que justo nos pueden vender experiencias, pero sin embargo las experiencias que nos venden, que están empaquetadas, es para mí lo contrario de lo que sería la lectura, por ejemplo, ¿no? O sea, la lectura, tú tienes que atravesar el libro, no te lo pueden empaquetar. Y si alguien te dijera, no te preocupes, que voy a leer estos 3 libros por ti. Hombre, si son 3 libros que tienes que leer por obligación, pues sí. Pero si son 3 libros que tú quieres leer, no quieres que alguien los lea por ti. O sea, no quieres que te quiten eso. Ese rato que estás leyendo y de pronto te enfadas con el personaje, o de pronto hasta te das sueño y te duermes y te despiertas todavía pensando que estás ahí en ese bulevar que estabas leyendo. Y luego la frase que subrayas, yo no cambiaría mi lectura de un libro por mucho que me ahorraran, no sé, las horas que me lleve, porque me lo dieran ya, pues ya en un chip y me dijeran, mira, este ya lo has leído, ¿no? Salvo, ya digo, las lecturas obligatorias de trabajo, ¿no? Pero bueno, todo esto iba por eso digo que el spoiler no importa, porque al final lo que le importa es pasar ese tiempo, en mi opinión, ¿no? Pero el arrepentimiento. Mi idea es que al poder lo que le interesa es aquello a donde no puede llegar, y lo que le interesa es el control. Y una forma de ejercer, o sea, y una de las dos, no diría tanto emociones, como 2 situaciones que se oponen, es control y responsabilidad, ¿no? Aquello sobre lo que tú no tienes control, no te sientes responsable. O sea, mañana te dicen, viene un meteorito, bueno, pues muy bien, no me siento responsable. Pero hay alguien que te para por la calle y te dice, oye, se ha caído mi hija, está aquí en el suelo, por favor, ven, ayúdame, y tú puedes ir y acompañar. Y pues si dices que no, te marchas, pero te marchas sintiéndote responsable, porque podías haber hecho algo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esta especie de expropiación, cuanto más control, menos responsabilidad, y cuanto menos responsabilidad tenemos, somos más maleables y más manipulables, porque el control genera también, bueno, como no soy responsable, pues impotencia, o como no soy responsable, pues escepticismo, o como no soy responsable, me doy a los cubatas. Y es verdad que la responsabilidad tiene mala prensa, ¿qué le vamos a hacer? Pero al mismo tiempo es una palanca de, no sé, que para mí es bonita, en el sentido de que si tú consideras que los otros son responsables es porque esperas algo de ellos, ¿no? Y si alguien considera que tú tienes responsabilidad sobre algo es porque espera algo de ti. Y si nadie espera nada de ti y tú no esperas nada de nadie, pues yo qué sé, pues métete en el búnker ese donde quieres que nos metamos, pero no es la vida, ¿no? Entonces para mí el arrepentimiento es una forma de recuperar o de recuperar el sentido de la responsabilidad, ¿no? Porque, y además es una forma pues tolerante, no sé cómo decirte, no es ahí de echarte la bronca, no es el arrepentidos de la religión. El personaje que lo trabaja lo diferencia mucho de ahí, ¿no? Porque no es arrepentidos hacia el pasado y date golpes de pecho, ¿no? Es, vale, esto ya no lo vas a arreglar, mira, todo el mundo mete la pata, ya está, ha pasado, pero piensa por qué ha pasado, revisa un poquito las consecuencias y no hagas propósito de enmienda, que eso suena hueco, ¿no? Sino la próxima vez que ocurre una situación parecida,
resulta que tienes la capacidad de aplicar eso y ponerlo en cuestión, ¿no? Y luego, ya, como estoy enrollando mucho, pero claro, es una cosa muy cortita. Luego, por otro lado, yo siempre he tenido en la cabeza este poema de Cernuda, este verso, que era: uno cambia de cielo pero no de corazón, ¿no? Porque me parecía muy duro, ¿no? En el sentido, y tienes razón, ¿no? O sea, tú tienes muchísimos problemas, te vas a vivir a no sé qué ciudad pensando que todo va a cambiar, pero claro, es que llevas tu corazón contigo y eres el mismo. Llegas allí, te ves en el espejo y sigues siendo tú. Sin embargo, hay algo en el cambiar de cielo que no es tan, yo creo, tan radical como lo decía Cernuda, que no cambias de corazón, porque es que el corazón no solo está dentro, ¿no? El corazón está fuera también, el corazón está en el contexto. Entonces, el arrepentimiento también está fuera, ¿no? El arrepentimiento está en: ¿por qué vivo yo de esta manera, que me estoy arrepintiendo cada 2x3, metiendo la pata cada 2x3, olvidándome cada 2x3 de las cosas y luego arrepintiéndome de haberme olvidado? ¿Cómo nos están produciendo como sujetos para que, como nos arrepentimos tanto, pues descartemos esa emoción, en lugar de decir, bueno, vamos a construir un mundo un poco más razonable, ¿no? Sí, yo, tal como he leído la novela, para mí inmediatamente empezó a tomar mucha fuerza la idea de arrepentimiento, porque claro, para los filósofos, cuando hablamos de dónde nace el sentido del amor, el sentido de la justicia y el sentido de la moral, nace de dos emociones, bueno, de tres emociones que son fundamentales, que son la culpa, la vergüenza y la ira. Luego, ahora te iba a preguntar sobre la ira. La culpa, decía Aristóteles, que es aquello que sentimos cuando hemos hecho algo a otros que no merecían. Y la ira es aquello que sentimos cuando nos han hecho a nosotros o a alguien de nuestro entorno algo que no se merece. Y la vergüenza, bueno, se relaciona también con cómo nos movemos en el espacio social. Y claro, efectivamente, si nosotros construimos sujetos que sean inmunes, es decir, que poco a poco se vayan acartonando en el sentido de eso no importa, lo importante es que tú sigas adelante, que tiras hacia adelante, deja atrás esto que los economistas llaman los costos, los costos del pasado, que hay que olvidarlos, que no hay que tenerlos en cuenta. Claro, esto no es tanto solo el control, o yo veía que hacia donde iba la novela es que control para desmoralizar. Es decir, que lo que se está tratando es de desmoralizar en un doble sentido, pero el primero es acartonar el sentido de la responsabilidad con la vida propia, cosas que exploraste, por ejemplo, en el lado frío de la almohada y en otras. Es decir, ¿qué hacemos? Uno de los personajes está arrepentido de lo que hizo en algún momento, y para él eso que hizo ha marcado la trayectoria de su vida. Si esos costos hundidos no se tuvieran en cuenta, pues él habría abandonado. Pero él aprendió una lección muy dura de que cuando se es injusto, algo ocurre tienes una cicatriz en tu memoria, ¿no? Y esto de la desmoralización me parece que es algo que está muy profundo en la novela, ¿no? Sí, es que Fernando ha escrito en este blog estupendo que tiene en el laberinto de la identidad, un texto que me ha encantado, claro, trata de mí y entonces pues no soy inmune, pero que se llama La desmoralización programada. Y claro, es que de repente por primera vez, esto es lo que pasa con las palabras a veces, ¿no? El otro día iba en autobús en un sitio y de pronto veo un cartel que ponía mármoles y granitos. Y yo no sé por qué leí granitos como los granitos de la cara. Y dijo, ¿esto qué es? No, porque de pronto, no sé, lees así. Pues me pasó lo mismo, ¿no? O sea, de pronto dije, ostras, si desmoralizar, o sea, en el sentido de quitarle a alguien los sentimientos morales, tiene que ver con que te desmoralicen, ¿no? Y por lo tanto la moral del Alcoyano es también una moral del sentimiento moral, ¿no? Y me empezó a dar
como todo vueltas, ¿no? Porque nunca había relacionado esos dos sentidos obvios de la palabra moral, pero sí que creo que hay algo de esto, porque la moral es otra cosa que tiene mala prensa, ¿no? Me estoy dando cuenta que este puede ser el eslogan próximo de alguien que se ocupa de todos los sentimientos que tienen mala prensa, ¿no? Pero tiene mala prensa y sin embargo para mí es muy importante, yo creo que aquí Fernando y yo coincidimos, que los dos somos muy sartrianos, ¿no? Esta cosa que dijo Sartre, ¿no? De que la moral no era elegirse bueno a uno mismo, ¿no? Sino elegir un mundo bueno, ¿no? Que la moral solo es elegirte bueno a ti mismo si existe Dios, porque entonces quieres ser bello ante Dios. Pero si no hay Dios o no lo contemplas como interlocutor, pues entonces elegirte bueno a ti mismo no tiene ningún sentido. Lo que importa es elegir un mundo bueno. Y elegir un mundo bueno ya te puede complicar mucho las cosas. De hecho, quienes más insisten en el arrepentimiento son los vigilantes, porque los vigilados lo que hacen es actuar. Estás actuando. Y sí, les ha pasado algo, pero no son como estos criminales de las películas que nunca te los acabas de creer del todo, ¿no? ¿Recordáis aquella película tan buena de Woody Allen, de Delitos y Faltas, ¿no? Que por fin alguien dijo, bueno, con Woody Allen, pues sí, Delitos y Faltas me gustó mucho. Y por fin alguien decía, no, uno mata a alguien y no le pasa nada. Y sigue viviendo y lo único que le preocupa es que no le pillen. Y eso, no digo que sea así en todos los casos, pero en muchos casos es. O sea, no creo que el arrepentimiento sea algo intrínseco, ¿no? Sino que depende, como decía también, del contexto. Entonces, este personaje lo que ha hecho además en principio es algo bastante trivial, no mataba a nadie, ¿no? Pero es que es esa trivialidad donde de pronto descubres que has hecho daño a alguien solo por molar, ¿no? Y que es, sí, por caer bien, por ser brillante, y eso es como a veces casi más duro, ¿no? Que haber hecho algo, no más duro, más te revela más, ¿no? Algo de alguna falla que... Pero bueno, entonces sí que creo que hay que, o sea, que renunciar a la moral, la llamemos como la llamemos ética, la llamemos mundo bueno, la llamemos como lo que es, como bueno, pues, ¿y qué va a ser lo siguiente que me quites? O sea, ya me voy a convertir solo en un consumidor de experiencias en lata, pues no. Sí, y ya enlazando con esto, el otro sentido de desmoralización, claro, hay un poema de Jorge Risman que yo suelo citar, no recuerdo exactamente los versos, pero cuando entro en un lugar donde alguien dice no se puede hacer nada, me doy cuenta de que hay mucho por hacer, ¿no? Pero claro, esta es la otra programación que yo creo que aquí a mí me parece que sí hay mucha programación en toda la ideología dominante, pero sobre todo, digamos, en este mundo muy trivial, cotidiano de la prensa, de la comunicación, poco a poco se va induciendo la idea de que no hay alternativa, de que la historia ha acabado, de que no se puede hacer nada, de que el poder es tan enorme que ya no se puede nada que hacer. Y aquí hay dos cosas que en la novela me parece que exploran muy bien. Una es la otra emoción de la que quería plantearte, que es la ira, la de qué ocurre cuando alguien se enfada y cuando varias gente empieza a poner en común sus pequeños enfados, ¿no? Es decir, algo podemos hacer, ¿no? Y el peligro que tiene la emoción del enfado, la emoción de lo que se llamaba en el 15M la indignación, pero a lo mejor no hace falta que llegue a la indignación, sino esta pequeña rebeldía que poco a poco se va acumulando y que hay mucha economía en la novela. Yo no sé si has explorado, pero hay un economista de los años 80 que se llamaba Mark Granovetter, que escribió un artículo que se llamaba La fuerza de los lazos débiles, en donde planteaba, dice, cuidado con la acción colectiva, porque pequeños lazos débiles, cuando llegan a una masa crítica, de pronto se desborda.
Y este me parece que es uno de los puntos en los que la vigilancia estaba induciendo, ¿no? Que ocurre cómo anticipar, cómo la inteligencia artificial, vuelvo luego sobre la inteligencia artificial, cómo podría anticipar cuándo se está dando en una sociedad la masa crítica, cuando la fuerza de los lazos débiles está empezando a ser algo más importante, que tiene que ver con el otro personaje central, que es Casilda, una activista dentro de y su gente, que es muy interesante el personaje, ¿no? Sí, a ver, el principio de todo era... ya me quedan los brazos... Tiene que ver con la indignación. La indignación, sí. Eso, la culpa ajena. Sí, es que hay dos informes en la novela, uno trata más o menos del arrepentimiento y el otro trata de la culpa ajena, que es una forma de llamar a la ira, ¿no? O qué se hace con... Claro, porque es muy bonito sentirse culpable, pero el que se siente culpable porque ha hecho algo a otro, y el otro, ¿qué hace? O sea, y además la culpa ajena, en mi experiencia, también es muy insoportable, no solo cuando alguien te ha hecho algo a ti, sino cuando alguien ha hecho algo a alguien a quien tú quieres. A veces es casi más insoportable, ¿no? ¿Qué haces cuando alguien o un colectivo o una empresa o lo que sea ha hecho a alguien a algo que tú quieres, a quien tú quieres y te genera una impotencia y un deseo de venganza brutal, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que hace Casilda, digamos, y esto ya sí sería un poco más spoiler, pero bueno, no me importa, hay dos opciones, ¿no? Que son las opciones de siempre, ¿no? O sea, la ley de la tribu, la ley de la ciudad, ¿no? Pues la venganza o la justicia, ¿no? Entonces, cuando te han hecho algo, puedes decir, pues mi venganza acabará contigo y acabará con todos los que habéis hecho eso, o puedes decir, no, lo que voy a hacer es impedir que esto vuelva a ocurrir y impedir que aquellos que han hecho esto lo puedan hacer, ¿no? Y esta es lo que en donde se centra, bueno, hacia donde avanza Casilda, y esto yo sí que creo que le da mucho miedo al poder, porque precisamente el abuso de poder lo que siempre busca es anular al otro, ¿no? Y cuando cometes una injusticia contra alguien, es que las injusticias son muy poderosas. Pensamos que no es así, pero no. O sea, no en vano ha habido dictaduras, no en vano ha habido tortura, no en vano ha habido represión. No es porque sí, o sea, es porque te deja tocado cuando te hacen algo. Y yo lo hablo como si me hubiera, no me ha pasado nada, pero da igual, tú puedes trasladar a pequeña escala lo que es la gran escala, y yo sí que he conocido a personas que han sido muy tocadas por una injusticia brutal, ¿no? Entonces, el poder lo que pretende es, bueno, con esta injusticia reprimo y ya está. Y lo que Santiago Alba llamaba la pedagogía del millón de muertos, ¿no? Vale, después ganó quien no tenía que ganar en la guerra civil, que también tengo mis disensiones con Santiago Alba, pero no importa, y además esto se está grabando, bueno, da igual. Me parece que esa idea de la pedagogía del millón de muertos es muy bueno, que también es de Carlos Fernández Liria, ¿no? Cuando se vota mal, cuando se vota una izquierda que es demasiado de izquierdas, entonces viene la pedagogía del millón de muertos, que en el caso de España fue la guerra civil, que en el caso de Chile fue Pinochet, que en el caso... Hay tantísimos casos, ¿no?, donde se supone que poblaciones votaron mal, ¿no? Y sin embargo, en muchos de esos casos, al final, esa pedagogía no es tan efectiva, porque vuelven, es lo que dice el poder, ¿no? ¿Por qué vuelven? Siempre vuelven, o sea, no les podríamos ya reprimir de una vez para siempre, no les podríamos decir de una vez para siempre que esto no se hace y se acabó, y no, ellos vuelven, ¿no? Y la fuerza de volver en parte está, yo creo, ahí, ¿no? O sea, en parte está en que no estás luchando solo por ti, ¿no? Es lo que decía Gunther Anders, ¿no? De que había que tener un temor amante, ¿no? O sea, porque no temes solo por ti. Y ese es el temor que más miedo le da al otro, ¿no? Sí, claro, porque
digamos, el 90% de los bestsellers, digamos, de la literatura de entretenimiento, claro, acepta muy bien la indignación, pero siempre como venganza. O sea, vemos las series, las películas, y ahí, eso yo creo que efectivamente nunca preocupa al poder. Si alguien, el Conde de Montecristo, por uno, ya se inicia ahí, que además tú has trabajado en la novela En los Reales, también una novela de venganza. Y eso no parece ser muy problemático. Lo problemático es cuando no se trata de venganza, sino empieza a ver lo que en otros textos has trabajado, que es las confabulaciones o las conspiraciones. Conspiración, que es respirar juntos, o confabular, que es contarse cosas juntos. Es decir, la idea de empezar a tejer sentidos de la culpa ajena, que ya es como si se hubieran enlazado. Pero claro, aquí te voy planteando, los personajes que entran aquí, ninguno son héroes. O sea, son personajes muy de los que estamos aquí. A mí no me sentía que estaba enfrentándome como cuando se lee una novela de venganza, ¿no? Esta gente que fuerte es. No, es gente como nosotros que se encuentra en la zona gris donde ¿qué hago? Lo sartriano, ¿mantengo mi pareja o me dedico a esto que estoy haciendo? ¿Le dedico un tiempo digamos, a leer, o le dedico un tiempo a ir a reuniones? O este tipo de pequeñas decisiones, que son pequeñas rupturas, pero pequeñas transformaciones que van constituyendo sendas en la vida, ¿no? Y me parece que la novela explora el que al poder le puede interesar el que esas sendas en la identidad personal no sigan una línea continua, y en la identidad colectiva no sigan una línea continua, ¿no? Que me parece que esto es algo que me parece muy apasionante, de cómo los personajes se van encontrando con indeterminaciones, pero además no, digamos, los observados, sino también los que observan, que también es muy interesante, que quien vigila a su vez es vigilado, pero también el vigilar no es algo que se haga impunemente. El vigilar a otros implica que hay una transformación propia, es decir, la mirada, que en los personajes ahí van a tomar también decisiones, ¿no? Sí. Ayer que presenté la novela en Madrid, luego me escribió una amiga que me decía que se había tenido que mudar de barrio y tal, y dice, es que ahora estoy en Vallecas y es que Vallecas tiene esto. Dice, no voy porque tengo un coro esta tarde en el que estoy, pero es que además ayer estuve en un club de lectura que estamos leyendo no sé qué, y luego encima voy a otro sitio donde debatimos no sé qué cosa, ya ni me acuerdo, ¿no? Y yo decía, es esta cosa, ¿no? Mira que nos quieren meter y dejar en casita con la mantita y la serie, y que se está más cómodo, y vuelven, ¿no? Y se organizan un coro, y luego se organizan el club de lectura, y encima estaban leyendo, ahora me acuerdo, el capitalismo libidinal, y luego estaban en otro sitio que estaban, ¿sabes? Y esto, quieras que no, queda fuera de su órbita, no genera datos porque lo leen en un sitio tranquilo y seguramente sin cámaras, y porque tampoco genera datos porque estar cantando no genera consumo, porque no van a pagar derechos por lo que cantan, no van a poner Spotify porque van a cantar ellas, ¿no? Entonces, esta sensación de que no hay que ser superheroico para ser, porque a mí es otra de las cosas que también contra las que me tengo que rebelar mucho, ¿no? Porque en cuanto aparece un político, una política o alguien que dice algo que se debería hacer, ya está regañando. Yo digo, pero a ver, es que eso no es regañar, es que cuando aparece alguien y te dice no se puede hacer nada, quédate en tu casa, no confíes en nadie, también estás regañando. Lo que pasa es que eso no se considera, pero cuando no crees en que se puede hacer algo,
estás creyendo en que no se puede hacer nada y las dos cosas, de las dos cosas te pueden estar convenciendo, ¿no? Entonces, no hay una que sea mejor de la otra, es que vivir es eso, es que te convencen, luego te arrepientes, luego dices, bueno, luego a lo mejor... Y a mí me gustan los personajes así porque no conozco otros, o sea, no conozco esos personajes, ni los que empiezan aquí y acaban allí, que nunca los he visto en la vida, ni tampoco los que son una línea recta e infalible y que siempre sigue así. Los de la tragedia griega son memorables, pero no son personajes de novela, por así decir, precisamente, son personajes de tragedia, ¿no? Claro, y mirado desde el poder, claro, lo que estas reincidencias, que es el proyecto que hila toda la novela, los reincidentes, claro, buena parte de lo que interesa muchísimo a las bases de datos, a la minería de datos, ahora a estas cosas que llaman la inteligencia artificial, son los perfiles. Es decir, el perfil, el perfilado, que eso antes lo hacía el FBI, pero ahora parece que lo puede hacer automáticamente una máquina. Puede ir uniendo esas pequeñas cosas. ¿Qué ocurre si vamos trasteando? Es decir, si nuestra vida es la marcha del borracho, vamos dando tumbos, pero ¿qué ocurre si los tumbos llevan una estadística hacia cierto lado? Eso sí empieza a ser peligroso, porque si mucha gente que nos vamos bamboleando en la vida, nos vamos inclinando hacia cierto momento, ahí sí empieza... Y claro, por esto es tan central lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué de pronto a los grandes poderes en Estados Unidos les preocupa tanto lo woke? Esto que llaman lo woke es un perfil. Es decir, llamamos woke y todo es un perfilado de gente que no hay manera más que de entenderla como gente que se va inclinando siempre hacia el feminismo, hacia el ecologismo, o es sensible a esas cosas, y el que sea sensible y lo diga de unas ciertas formas, eso sí empieza a ser tan peligroso como que las guerras de ahora son guerras culturales y tienen mucho que ver con estos perfilados, ¿no? Que de pronto alguien se da cuenta que que las revoluciones no se hacen en el futuro, se hacen en el presente por estas inclinaciones, ¿no? Y a mí me parece que ahí lo capta muy bien esto de tomar a la gente común, pero ¿qué ocurre cuando nos vamos estas cosas? Ahora me voy a una reunión, ahora me voy a un club de lectura. Cuando eso se va haciendo muy colectivo, ahí empieza un peligro que realmente cambia. No es por ponernos épicos, pero me parece que la lucha de los somos el 99% o la lucha de clases o como se quiera llamar pasa por esto, porque de pronto a mí me da mucha esperanza el que irrite tanto a los Trumps, los wokes, ¿no? Porque algo ha ocurrido, ¿no? Les tienen que hacer daño, pues es que algo ha pasado, ¿no? Sí, yo supongo que porque llevo mucho tiempo en este mundillo y digo el hillo sin desprecio, pero con un poco de retintín, porque es así, ¿no? Tengo un pelín de desconfianza de lo de las guerras culturales, ¿no? O sea, que creo que son importantes, pero creo que si no tienen otra pata, por así decir, otra pata más organizada, más económica, incluso más política, ¿no? A veces no sé si nos están distrayendo con eso, ¿no? Como, sí, a ver si... O sea, creo que son muy importantes, por supuesto, y, joder, yo tengo una amiga en Estados Unidos que ahora está súper preocupada por sus alumnos, por determinados alumnos que tienen determinadas... O sea, que jamás haré bromas con eso, ¿no? Pero sí que pienso que hay que ir un paso más allá, ¿no? O sea, que si no, hay algo que nos podemos quedar como diciendo, bien, ya nos reconocemos, ya... Pero no, es que además de reconocernos tenemos que avanzar porque en el otro lado están avanzando, ¿no? Me gusta mucho esta expresión de Gunther Anders, no sé si te acuerdas, cuando decía que somos utópicos invertidos, ¿no?
porque los utópicos son capaces de imaginar cosas que no pueden hacer, ¿no? Mientras que en estas generaciones, una vez a partir de la bomba atómica, digamos, lo que no somos capaces de imaginar es lo que podemos hacer. Y él lo decía sobre todo en relación a la tecnología, ¿no? A que realmente no puedes imaginar lo que es tirar una bomba atómica y matar a 200.000 personas más las generaciones futuras. O sea, no puedes imaginar, ya no a 200.000 personas, no puedes imaginar a 323 personas heridas, una detrás de otra, con su nombre, su apellido, su abuela, su padre, no puedes. Pero yo cuando lo leía también pensaba que tampoco somos, tampoco somos capaces de imaginar lo que podemos hacer en el buen sentido, ¿no? O sea, que estamos ahí ahora, no sé si a vosotros os ha tocado, por muchísima reflexión, vamos a hacer futuros deseables, porque falta un horizonte, pero yo pienso, si los movimientos que ha habido, las revoluciones que se han hecho, no tenían una lista de, mira, pues sí, las casas van a ser así, no, lo que tenían es, por este camino no podemos seguir, y dijeron, no podemos seguir, y ya está bien, y no puede ser, y esto es, a veces, ¿no? Y no, lo que pasa es que hay que organizarlo, yo creo. Sí, vale, tocado, como de la guerra cultural. Sí, no, de acuerdo. No, estaba pensando que, digamos, lo que llamamos guerra cultural, hay mucha materialidad por debajo, o sea, que el feminismo hay mucho material de espacio, tiempo, de economía, y lo mismo ocurre con otras tantas, con el ecologismo, pero estaba pensando en estas formas que llamamos los movimientos sociales, que claro, no son cosas espontáneas, sino que son grandes tradiciones de confabulaciones que de generación en generación se van transmitiendo, que a lo mejor no tienen necesariamente una representación política en el sentido de representación parlamentaria o representación en partidos políticos, o sí, pero que tienen una continuidad, que a veces es una continuidad por el feminismo o el sindicalismo, que es mucho más largo que los partidos políticos, la historia que tienen. Pero aquí y ya quería plantear otro tema que tiene mucho que ver con esto, con las conspiraciones. Una cosa muy interesante de la novela es que habla del poder como algo que tiene muchos agujeros. Estamos pensando siempre que el poder es una estructura, un mecanismo que no... Pero claro, decía Julian Assange, que tiene unos textos muy bonitos, teóricos, tiene un texto que se llama Conspiraciones, y donde él dice, ¿el poder de qué está hecho? Dice, está hecho de conspiraciones. Y una conspiración se parece mucho especularmente a los movimientos sociales. Caen unos, caen otros, pero la conspiración sigue, no le importa. Dice, pero las conspiraciones, decía Julian Assange, tienen siempre muchos agujeros, tienen leaks. Por eso se intentaba Julian Assange lo de las goteras, ¿no? Estas goteras, es interesantísimo el hecho de que los personajes que representan aquí al poder se parece mucho a lo que está ocurriendo con el gobierno de Trump, que es divertidísimo, ¿no? Es decir, que están cambiando el mundo, son unas malas bestias, pero por otra parte, de pronto ven que se empiezan a mandar emojis como si fueran un WhatsApp de las madres de una guardería, y empiezan a decidir sobre el mundo, pero como si fueran... Es decir, y esta idea de que hay como... se puede pensar el poder también de una manera especular con respecto a están los movimientos sociales y nuestras dificultades para organizarnos, nuestras dificultades para mantener una organización, para crear lazos que permanezcan, estas derrotas de que cada 5 años tenemos que caer otra vez y no aprendemos y tal. Pero es que le pasa al poder también lo mismo, por lo menos el retrato que aparece en la novela es que de pronto a la gente que mandan a hacer, y que luego las inteligencias o la voz del poder, que aquí aparece como una inteligencia artificial,
parece un cuñado hablando, o sea, es como un coro griego, pero es como una barra de tomando bares, ¿no? De tomando cañas, ¿no? O sea que el poder también tiene las mismas dificultades y esto da mucha esperanza, el hecho de que a nosotros nos cuesta organizarnos, pero a ellos también, ¿no? Sí, yo creo muchísimo en la chapuza, creo que la chapuza es... No, y además es que es así, o sea, la vida en sí misma también es muy chapucera, ¿no? La vida, por ejemplo, necesita mucho la redundancia, porque eso, manda 5.000 semillas para que fructifiquen 27, porque sabe que es una chapuza y que la mayoría no van a fructificar. Y el poder igual, el poder... Yo algún día me gustaría, o propongo aquí si alguien quiere hacer una tesis, ¿no? La lista de los fracasos de las grandes empresas, ¿no? Porque tienen una especial interés en borrarlos, ¿no? Y que no los recordemos. Pero todas las empresas tienen fallos garrafales y a veces que no garrafales de que contaminan un río, no, sino de que les salió mal algo y de que metieron la pata o de que hicieron un proyecto que no salió. Bueno, con Elon Musk ya es muy gracioso, ¿no? Con todos los cohetes y todo esto, como es un personaje casi que juega a ser de comedia, pues se recuerda más, pero pues no sé, yo recuerdo, no sé, lo siento, Prisa, pero por ejemplo Prisa, que es una empresa que tiene así como, pues puso en marcha muchos proyectos que no salieron y que nadie recuerda, pero que fue una gran inversión, el Globo, tal, y no salió. Radio El País, se montó todo y no salió. Son chapuzas porque todos somos chapuceros. O sea, es verdad que lo de Trump parece que es más sangrante pero es que pasa en todas partes, ¿no? Y yo creo que yo he disfrutado mucho escribiendo esa especie de consejos del poder medio maquiavélicos, dándoselos a sí mismos, ¿no? Porque creo que la mitificación del poder no nos ayuda en nada, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, si tienes más recursos, pues eso, pues si las organizaciones pequeñas, si algo les sale mal, recomponerse, tienen... Pero si tú puedes, te ha salido mal el coche, bueno, la semana que viene mando otro, la semana que viene mando otro, pues de las 25.000 semillas, a nosotros nos cuesta más tener 25.000 semillas, pero sin embargo las tenemos, porque somos muchos más. Y esto como que siempre se nos olvida, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no sé, que hay verdades elementales que las dejamos pasar, ¿no? O sea, la unión hace la fuerza es una verdad elemental que viene del sindicalismo, que es tan poderosa y la dejamos pasar, pero el poder es muy consciente de que tiene que estar dividiendo todo el tiempo, porque si no divide, está en minoría. Entonces sí creo que hay muchas posibilidades. Sí, esta es la marcha del borracho del poder, que siempre se inclina hacia esto, ¿no? Hacia no se puede hacer nada, las uniones, bueno, allá, digamos, eso sí es muy sistemático. Quería plantear del personaje es un personaje coral, un personaje que se llama IG-3, que se supone que es una inteligencia artificial, pero en realidad es un coro griego, ¿no? Es un coro que va, digamos, reflejando con los datos que le dan la vigilancia, de pronto genera, digamos, un discurso que parece omnipotente, ¿no? Y lo interesante, no puedo... Estaba leyendo la novela mientras leo, estoy ahora siguiendo con mucha pasión, mi personaje preferido ahora de los malos es D.G. Vance, el vicepresidente lo tengo porque me gusta muchísimo porque ha estudiado filosofía y bueno, es malo, pero claro, esta épica que se monta del mundo se parece muchísimo a la épica esta de la inteligencia artificial que tú reflejas, ¿no? Que de pronto con unos datos que son de la vida cotidiana, de pronto hacen una especie de discurso como si se estuviera jugando la historia o jugando
es decir, jugando el futuro o decidiendo el futuro, esta imagen de que ya lo tenemos, el futuro ya está hecho, lo vamos... En realidad son discursos inflados, ¿no? Lo decía el otro día en la charla que teníamos, que son ilusiones de usuario, o sea que da igual que lo haga un modelo, uno de los grandes modelos, Grok o GTP o cualquiera de estos inteligencias artificiales, o lo haga Vance o lo haga Musk o quien sea, ¿no? Son discursos inflados, o sea, si los vemos con respecto a en qué te estás basando para lo que digas, vemos que lo que hay ahí es pura bazofia ideológica, ¿no? Sí, ahí me pongo un poco trascendente, pero es que es también uno de los temas de la novela que a mí más me llaman, ¿no? Como que es el de las palabras vacías, ¿no? Yo creo que, no sé, pienso que a lo mejor sueño con que tengamos un tope, ¿no? Y ese sueño sí que se lo he puesto a mi personaje, ¿no? Mi personaje va a uno de estos simposios que le toca ir por el trabajo y empieza a oír todas estas consignas de estamos interesados en una sociedad mejor, vamos a contribuir a la resiliencia ante las situaciones difíciles que vienen, y entonces empieza como a marcar, ¿no? Otra, por favor, que alguien me hable y diga la verdad. Es un simposio de seguros, no estamos interesados en una sociedad mejor, no nos interesa nada, no tenemos además ninguna capacidad de crearla. Estamos interesados en que las catástrofes nos hagan lo más barato posible. Entonces, esta desfachatez siempre está el dilema de, ¿y si es mala? O sea, ¿y si el hecho de que tengan que ser hipócritas por lo menos significa que todavía tienen cierto temor, ¿no? Pero yo durante un tiempo pensaba que sí, pero ahora creo que no. O sea, creo que ya no podemos soportar más palabras vacías, creo que nos está contaminando el cerebro y nos está contaminando el lenguaje, y el lenguaje es la herramienta que tenemos para relacionarnos. Y esto lo decía Zurita muy bien, ¿no? Decía, vale, un poema no puede competir con un eslogan de Nike, pero la poesía es la luz que devuelve el significado, ¿no? Y decía, él hablaba de una empresa chilena, es el Metrogas, y decía, calor humano, calor natural, ninguna palabra significa lo que significa. ¿Y cómo vamos a seguir así toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida nada significa lo que significa. No, como que tenemos que hacer que las cosas empiecen a significar y que y para mí esto, y eso lo sabes tú muy bien, ¿no? Uno de los problemas de la inteligencia artificial, si ya aceptamos como interlocutor un programa estadístico que no conoce los significados ni puede conocerlos, porque los significados hay una parte que tiene que ver con tus compromisos y con tus elecciones, y porque para mí la palabra justicia puede tener un significado muy distinto del que tiene para ti, porque he tenido unas experiencias muy distintas de las que tú has tenido, y el lugar donde nos encontramos es el lugar donde lo que tú dices cuando dices justicia y lo que yo digo cuando digo justicia, construimos ese significado común, y eso es hablar. Y si estamos hablando con alguien que le importa, es que no sabe, o sea, solo sabe que detrás de justicia pues no suele ir, yo qué sé, olor a pasta de dientes, suele oír otra cosa, suelen ir palabras como libertad y como lo que sea, solo sabe eso, pero pues ya, no sé, nos vamos a perder si nos quedamos sin lenguaje, ¿no? Entonces yo ahí sí que creo que hay que hacer algo, no sé cómo, pero como que no podemos aceptar que nos quiten el significado de las palabras, ¿no? Esto es central, porque me parece que es central en la novela, y yo creo que es hacia donde va conduciendo la idea de que, claro, de la misma forma que los ladrones son los primeros interesados en que la gente no robe, porque un ladrón es el que se aprovecha de que los demás no roben.
en un mundo de mentirosos, los mentirosos son los más interesados en que la verdad funcione y que confiemos en la palabra de otros, porque solo entonces se puede mentir y se puede sacar un beneficio. Pero lo que está ocurriendo ahora, efectivamente, el diagnóstico de la novela es mucho más profundo, es la indiferencia al significado y la indiferencia a la verdad. Es decir, lo que tú reivindicas aquí, luchar por las palabras, y luchar por los hechos. Es decir, lo que ocurre con la inteligencia artificial es que no son modelos del mundo, son modelos de los datos, de los números que tienen dentro. Y lo que está ocurriendo con el mundillo de la comunicación, el mundillo a veces de los medios de comunicación y también de la política, no es que mientan, ojalá, porque si mintieran es que por lo menos tenían un pie en la realidad, en los hechos, y otro en la manipulación de las mentes. Es que les da igual. O sea, se han convertido en máquinas de ficción, que esto es lo que es una inteligencia artificial, es una máquina de ficción. Y lo que hace Trump es una máquina de ficción, y lo que hace la mitad de la política actual son máquinas de ficción. Bueno, aquí yo que trabajo con la ficción me niego a hacer lo mismo que hace Trump. Bueno, pero es que la tuya es una investigación en lo real. No, porque yo creo que la ficción es algo extraordinario, y además, como que yo digo, ¿cómo lo hemos inventado? A veces también me fascino cuando digo, ¿quién se le ocurrió el primer huevo frito? ¿No? Porque me parece, pero lo de la ficción igual, ¿a quién se le ocurrió? Porque la ficción es algo que no es verdadero y que no es falso, pero no es algo que quiera engañarte, que esto lo tengo que explicar muchas veces, porque el dichoso título de Vargas Llosa, de la verdad de las mentiras, ha hecho tanto daño. Una ficción no es una mentira, o sea, a ver, es que en qué cabeza cabe que yo ponga aquí, te siguen y te quiera engañar y decir que esto es algo que me pasó. No, esto es una ficción, no quiero engañarte, quiero imaginar algo y que tú lo imagines y no piensas que es verdad y no piensas que es mentira, piensas que es, como dice Fernando, un modelo de mundo en el que vas a pasar un tiempo, y eso te va a generar preguntas, respuestas, indiferencia, rabia, ganas de pensar, ganas de buscar otros libros parecidos, lo que sea. Pero no quiero engañarte y no quiero decirte la verdad. Quiero decirte una ficción. Mientras que estos tipos lo que sí quieren es, desde mi punto, o sea, hay que distinguir lo que quiere Trump y lo que quiere, o quien sea, y lo que quiere una inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede querer nada, porque para querer algo puede querer o lo que le han programado, pero no para quererlo, sino para alcanzar un objetivo. Pero alcanzar un objetivo sin manos, sin pies, sin recuerdos, sin deseos, pues no significa nada más que si es 1, sí, si es 2 o 0, pues es no. Pero no tiene el significado que nosotros damos a alcanzar. Entonces, ellos sí que no pueden mentir ni decir la verdad, pero no hacen una ficción, porque si hicieran una ficción, colocarían al usuario en un sitio donde le estarían diciendo, me has preguntado quién escribió, pues yo qué sé, este verso de Lezama Lima, vamos, este verso, pues lo escribió Menganito, pero no vayas a decirlo por ahí, porque te estoy contestando con una ficción. Estoy construyendo un cuento donde Menganito escribió este verso. No están construyendo una ficción, te están diciendo, lo escribió fulanito. Tú piensas que es verdad, a mí me da igual porque yo tengo aquí mi base de datos. Si me dices que es mentira porque entra dentro del 30% de alucinaciones, o sea, de errores que tengo que tener, pues te diré, bueno, pues lo escribió otra persona. Pero no te están ni intentando engañar cuando se equivocan, ni intentando decirte la verdad cuando te dicen algo. Simplemente están produciendo. Sí, vale, tocado otra vez, no respondido. No, a ver, no. Hablemos de las ficciones, ya vamos cerrando porque lleva una hora y la gente que a lo mejor también quiere preguntar, y aquí trabajan, son trabajadores y hay que cerrarlo. Pero para ir volviendo al comienzo, hay ficciones y ficciones, es decir, que no es lo mismo la combinatoria de relatos, que es lo que hace una máquina de inteligencia artificial,
o lo que hace, ya que va a estar grabado, lo que hace Pérez Reverte, que es el mecanismo de un chupete cuando construye una novela, o la mitad de los bestsellers, que son estructuras narrativas que son, ya se sabe lo que va a pasar en el primer momento. Esas son ficciones, pero son ficciones que desarbolan, son ficciones desencarnadas, mientras que las ficciones que se están planteando en tus novelas y en la gente que hace novelas cuando se escriben con sangre, es decir, son ficciones que se profundizan en lo real, es decir, que son muy sensibles a la verdad con esa forma que tiene la verdad a veces tan indirecta, que es hacer experimentos mentales. Pero claro que hay ficciones y ficciones. Cuando yo digo que el mundo, que los discursos a veces que uno ve en la tele o que ve en la política se parecen mucho a lo que nos ofrecen los grandes modelos de inteligencia artificial, es porque están usando estos relatos que ya son estructuras matemáticas, estructuras de legos con los que se componen, mientras que esta capacidad de la imaginación para ponernos en lugar de otros, para ponernos en situaciones peligrosas, para investigar qué haría yo si nos ocurriera, esto es otra cosa, ¿no? Es ficcional. O sea que, con perdón, aclaro. Bueno, no sé si preguntamos. Sí. No sabemos cómo vamos de tiempo, pero bueno, que dará tiempo a que alguien pregunte. Sí, la gente de los corsarios, ¿cómo va? Se han fugado. Los corsarios nos van a pegar. Bueno, pues sí que yo creo que da tiempo a una pregunta o dos, por lo menos. Sí, yo quería hacer una pregunta. Es verdad que en el siglo XX hemos sufrido la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, después la Guerra Fría, y siempre nos han amenazado con el miedo a una Tercera Guerra Mundial. Es una pregunta que yo lanzo a los dos. ¿No creéis realmente que esa guerra que decían que iba a llegar, es la guerra en la que estamos? Es decir, durante tiempo los grandes imperios se han preocupado por el armamento, era una demostración de poder a través de las armas. Yo creo que hoy día un poco todo ese argumentario está fuera de lugar. Hoy día cualquiera puede apretar un botón y nos vamos todos realmente fuera de aquí. Sino que realmente la preocupación es decir, el armamento de los grandes poderes está precisamente en eso, en el control, en los datos. Es decir, estamos realmente en esa tercera, cuarta o no sé, quinta guerra. Es eso, es decir, esa manipulación de la que estamos hablando, es el estar controlados, es el estar constantemente vigilados. ¿Es esa la guerra en la que estamos o es el preámbulo de algo peor? Bueno, yo como me tomo muy en serio la chapuza del poder, me gustaría que esa fuera la única guerra, pero yo recuerdo siempre el poema este de Brecht, ¿no? De Brecht, que es que algo así como cuando llega la hora de marchar, muchos no saben que el que marcha delante de ellos es su enemigo. La voz que les manda es la voz de su enemigo, él es el mismo su enemigo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se habla a los pueblos de la hora del rearme para una hora posible de la guerra, los que hablan a los pueblos de eso son sus enemigos. Lo siento, pero lo creo así. Y creo que es algo con lo que no se puede jugar precisamente por lo que tú has dicho, ¿no? Gunther Anders tenía un trabalenguas que no sé si lo voy a decir bien, pero era algo así como en una situación donde ya existe el armamento nuclear, ¿no? Decía, no es una situación, no son armas atómicas en una situación política, sino que son armas políticas en una situación atómica. Y en una situación atómica, todo lo que nos sea la diplomacia es inadmisible. O sea, no sé ni cómo lo podemos estar admitiendo, porque él decía, es que ya simplemente amenazar con el hecho con la posibilidad de que alguien use material atómico, es que ya hemos acabado con la humanidad en el momento en que alguien se permite jugar con esa amenaza, ¿no? Y alguien, me da igual quién sea,
lo que está jugando con esa amenaza es el aumento creciente en el momento en que yo, si tuviera que decir que hay una guerra, la guerra que diría es, no me gusta la palabra guerra, pero si tenemos un problema muy grave, el problema que tenemos, lo llamo desabastecimiento de recursos, lo llamo cambio climático, lo llamo agotamiento de los sumideros, lo llamo todas estas cosas que sabemos que tenemos que cambiar para que la injusticia para que la injusticia no recaiga sobre partes inmensas de la población donde seguramente estaremos, pero entonces de pronto estábamos tan preocupados porque esto y la energía verde y tal, y vamos a conseguir que no subamos medio grado, y de pronto produciendo cazas y misiles y vamos a conseguir bajar el CO2. O sea, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado. Igual tú sí lo sabes. Ojalá. No, meter miedo. Cuando el miedo se extiende, el fascismo está cerca. O sea, siempre hay dos cuestiones. Una, todas las guerras estas que hubo en el siglo XX, nadie que las inició se creía que las iban a continuar, ni siquiera Hitler. Hitler estaba convencido de que no iba a pasar nada. Y hasta el final todavía pensaba que se iba a echar atrás. Y la Primera Guerra Mundial empezó por la estupidez de tres primos que eran emperadores. Pero el problema es el miedo. Cuando hay un clima de miedo, el miedo es la emoción probablemente más manipulable y más peligrosa. Y a mí me parece que lo que está ocurriendo ahora es que se está produciendo un miedo generalizado, como una estructura de sentimiento del mundo, y de ahí solo pueden salir cosas malas, solo puede salir fascismo, ¿no? Aparte de... Corsarios, ¿qué hacemos?